Entonces, pues vamos a comenzar con esta que es la quinta sesión en vivo. Es parte del curso de Océanos y Criosfera dentro del proyecto ALEC, América Latina en la Educación Climática. Continuamos en la unidad 3. En esta ocasión, igualmente vamos a seguir hablando sobre las consecuencias del cambio en los océanos y la criosfera en el clima. Y en esta ocasión tocaremos el tema 3.3, que trata de ubicar los principales impactos del calentamiento del océano en los ecosistemas marinos y en su productividad, ¿no? Esto se refiere a la acidificación oceánica. Y también el tema 3.4, que es las consecuencias del aumento del nivel del mar. Los objetivos de la lección que ustedes tienen en el curso respecto a estos dos temas son el de identificar los principales impactos de la acidificación del océano, sus causas, impacto en los ecosistemas marinos y en su productividad. Y el otro es el de identificar las principales consecuencias del incremento del nivel del mar, la vulnerabilidad actual y futura de la zona costera mexicana ante este incremento en el nivel del mar. Entonces, les planteamos esta pregunta. Pueden tomar el micrófono para contestar o pueden hacerlo en el chat. Y dice así: ¿qué es la acidificación marina? Bueno, buenas noches. Es el pH que tiene el mar y es diferente, le da un tipo de acidez. Muchas gracias, profesor. Buenas tardes, ¿puedo participar? Adelante. Bueno, la acidificación marina, aunque no he leído tengo algunos conocimientos de esto, es el aumento, como dice la imagen ahí, ¿no? Es el exceso de CO2 que entra al agua de mar y va a formar el H2CO3. Entonces va incrementando conforme van incrementándose las emisiones de CO2. Puede haber otra influencia de la acidificación, pero esta es la principal por la extensión superficial que tienen los océanos, nada más. Muchas gracias. Vamos a checar, ¿no? ¿De qué va esto de la acidificación marina? Entonces, como ustedes mencionaban, pues se conecta con las emisiones de CO2, ¿no? Entonces, pues digamos, se tiene bien documentado que la quema de combustibles fósiles que se ha realizado desde la revolución industrial hasta nuestros días, pues es lo que principalmente ha incrementado la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera. Entonces, desde la concentración que se tenía en ese entonces, hace unos 200 años, de 250 partes por millón, ahora hemos llegado a 417 partes por millón, ¿no? Entonces, el incremento es pues bastante considerable porcentualmente, ¿no? O sea, ya nos vamos acercando a que se duplique la concentración, ¿no? Cuando lleguemos a las 500 partes por millón, habríamos duplicado la concentración. Y bueno, desde hace mucho se planteaban algunos científicos, creo que fue Arrhenius el primero que lo planteó, si mal no recuerdo, que justamente en algunas de sus observaciones, él, digamos, intuía que había una relación entre la temperatura en la superficie de la Tierra y la concentración de CO2. Y justamente él planteaba su forma, digamos, como de medirlo para tratar de modelarlo, era plantear qué tantos grados se elevaba la temperatura cada que se duplica la concentración de CO2, ¿no? Entonces, pues ya vamos hacia esa duplicación
la concentración de CO2, ¿no? Y bueno, se puede rastrear porque se conoce bien la cantidad de petróleo que se ha extraído del subsuelo y la cantidad que se ha quemado, ¿no? Y coincide con la cantidad de CO2 que se ha acumulado. Entonces, digamos, hay una relación ahí pues bastante evidente. Eh, y bueno, también debido a la, digamos, la química del CO2, este, es un gas que es bastante estable, que puede permanecer pues 100 años o más en la atmósfera, a diferencia de otros, ¿no? Por ejemplo, el vapor de agua, que es una molécula de gas de efecto invernadero como el CO2, pero que es más potente, muchas veces más potente que el CO2, ¿no? Sin embargo, pues al cambiar de estado en un rango muy pequeño de temperatura, pues con las disminuciones en la temperatura en la atmósfera, pues se condensa rápidamente y se precipita, ¿no? Por lo cual, digamos, su tiempo de vida en la atmósfera, pues es muy corto, ¿no? De algunos días, a comparación con 100 años, ¿no? Del CO2 o más, ¿no? Entonces, eso es importante. Y la otra cuestión importante, ya que aquí realmente nos interesa sobre todo el océano, que es el, digamos, uno de los dos elementos centrales de este curso, junto con la criosfera, pues nos interesa cuál es la interacción del océano con la atmósfera en relación al CO2, y entonces, pues sabemos que hay un intercambio, ¿no? El CO2 es absorbido por el océano, pero el océano también emite CO2, o sea, o lo libera, digamos, a la atmósfera. Entonces hay un intercambio constante en función de distintos parámetros eh, físicos, pero también químicos, ¿no? Como la concentración del CO2 en la atmósfera y en el océano, ¿no? Lo cual está variando, ¿no? A distintos, digamos, tasas, ¿no? Pensándolo en función del tiempo. Eh, y entonces, pues como todo en la naturaleza, todos estos procesos que son dinámicos, ¿no? Que están cambiando continuamente, también alcanzan, digamos, una cierta estabilidad, ¿no? No es una estabilidad, digamos, absoluta, porque siempre hay cambios, pero digamos pueden ser cambios que sean relativamente lentos, ¿no? Lo cual permite que el sistema alcance una cierta estabilidad. Y bueno, justamente los océanos tienen una gran capacidad de absorber CO2 y por lo mismo hay aproximadamente 60 veces más CO2 acumulado en los océanos que en la atmósfera, ¿no? Eh, ah, si pensamos en el ciclo del carbono, en los distintos, digamos, eh, reservorios de CO2, pues uno es el océano, ¿no? Y la atmósfera es otro, ¿no? La litosfera es otro. Pero en comparación, pues hay 60 veces más CO2 almacenado en los océanos que en la atmósfera. Y luego, respecto a la acidez, ya en particular en la parte superficial del océano, ha aumentado, ¿no? En una cierta cantidad desde la revolución industrial. De hecho, digamos, se considera que es alrededor del 30%, pero para finales de este siglo, es decir, para el 2100, los modelos prevén que incluso pudiera ser un incremento del 100%. Y si se llegara a dar esto, entonces estarían superando los niveles de los últimos 20 millones de años, es decir, es un cambio drástico, ¿no? En las condiciones del océano. Y bueno, digamos, tendríamos que hablar rápidamente sobre la base, digamos, científica de lo que es la acidificación en los océanos.
Y pues para eso vamos a mencionar rápidamente las definiciones de ácido y base. Solo vamos a ver una, la primera que se dio digamos, en la historia de estos conceptos, ¿no? Porque hay varias. Pero vamos a mencionar justamente la que planteó Arrhenius, ¿no? Y entonces, lo que él decía es que un ácido es una sustancia que forma iones de hidrógeno cuando se disuelve en agua, y que una base es igualmente, pues, la sustancia que forma iones hidroxilo, que sería el OH, cuando se disuelve en agua, ¿no? Entonces, esa es la primera definición que se dio de ácido y de base. Y bueno, si recordamos lo que vemos en la secundaria, en el bachillerato, digamos, podemos pensarlo como una cierta escala, ¿no? De hecho, una de las formas de medirlo es con la escala del pH, ¿no? Que va desde el 0 hasta el 14. Y entonces el punto medio, que sería el valor 7, digamos, es el que se considera como el valor neutro, ¿no? Y a partir del 7 hacia el 14, la sustancia es cada vez más alcalina, ¿no? O sea, es decir, es una base. Y del 7 hacia el 0 es cada vez más ácida la sustancia, ¿no? Entonces es una forma de poder relacionarlos en una escala numérica. Y regresando al caso particular del océano, pues ahí lo que nos interesa es entender cómo es que se puede acidificar más, o que puede reducirse esa acidificación, ¿no? Es decir, volverse más alcalino el océano. Y pues la esencia está en justamente este intercambio de CO2, ¿no? Principalmente con la atmósfera, aunque hay otras fuentes que pueden aportar CO2 al océano, pero principalmente la atmósfera. Y entonces ahí, pues, tiene que ver justamente que en ese intercambio, pues, va a haber reacciones químicas, ¿no? Y entonces se va a formar el ácido carbónico, que lo representábamos justamente como el H2CO3, ¿no? Entonces, qué tanta concentración haya de este ácido carbónico en el océano va a ser lo que va a cambiar la acidez, ¿no? Justamente. A mayor cantidad de ácido carbónico, pues se va a volver más ácido el océano, ¿no? Entonces, bueno, en particular cuando hablamos justamente del ion hidrógeno, eh, presente justamente, bueno, que produce el ácido cuando está en un medio acuoso, en su forma hidratada, se le llama ion hidronio y sería el H3 o más, ¿no? Y luego acá abajo tenemos la reacción, que justamente nos muestra cómo se forma con el ácido carbónico y con el agua. Al final podemos obtener ahí el ion hidronio, ¿no? Digamos que se libera, y tenemos ahí una molécula de bicarbonato, ¿no? Entonces ahí tenemos uno de los procesos químicos que suceden constantemente en el océano, pero también podemos, bueno, no podemos, también al mismo tiempo, de forma simultánea, sucede la reacción inversa, ¿no? Donde a partir de tener el bicarbonato y el ion hidronio, pues se combinan y forman ácido carbónico y una molécula de agua, ¿no? Entonces, tenemos ambas reacciones químicas sucediendo simultáneamente en el océano.
Entonces, la tasa a la que suceden, pues va a depender de distintos parámetros. Y otra importante reacción que hay que tener en cuenta es justamente la disolución de la roca caliza, ¿no? Recordemos que esto es parte de la fase geoquímica del carbonato silicado, que como sabemos, pues es muy lenta, ¿no? Estaremos hablando de miles de años a millones de años, ¿no? Esos procesos, digamos, serían tiempos ya geológicos, ¿no? Y en esta situación donde la roca caliza es disuelta en el océano, ahí vamos a tener que, al combinarse con el, digamos, este ion hidronio que está presente en el océano, pues vamos a tener que se forme bicarbonato, ¿no? Quede ahí suelto un ion de calcio y que se libere una molécula de agua, ¿no? Entonces también tenemos esta otra reacción sucediendo simultáneamente que las dos anteriores que ya mencionamos. Y además tenemos que cuando sucede esta disolución en la roca, de la roca caliza, entonces luego el bicarbonato se va a transformar en una parte en CO2, ¿no? Entonces tendríamos ahí que si se junta bicarbonato con el hidronio, ahora vamos a tener también CO2 en forma ya de gas y vamos a tener dos moléculas de agua. Entonces ahí tenemos otra vez que se está produciendo CO2 en el océano, ¿no? A partir de esta reacción. Y entonces eso pues también cambia la concentración y este CO2 también es intercambiado a la atmósfera, ¿no? Es liberado. Y ahí va a importar principalmente la temperatura, o sea, la diferencia de temperatura entre la superficie del océano y la parte que toca de la atmósfera, ¿no? Esa interfaz entre océano y atmósfera. Y también la concentración de CO2 en en ambos elementos, ¿no? Tanto como en el océano como en la atmósfera. Entonces, por ejemplo, si es mucha la concentración de CO2 en el océano y además, digamos, las aguas son relativamente frías en comparación con la atmósfera, entonces ya no va a absorber, o sea, la tasa a la que absorbe el océano CO2 desde la atmósfera, pues se reduce, ¿no? O por ejemplo, también si se le da la temperatura, aunque pueda absorber, también libera más, ¿no? Entonces ahí inciden esos parámetros. Y aquí tenemos, digamos, un diagrama de estas reacciones en conjunto, ¿no? Entonces tendríamos que, en un principio podemos considerar que se inicia con el CO2 atmosférico que es absorbido, ¿no? Se disuelve en el agua y luego, pues, esta combinación de CO2 y de agua forma ácido carbónico y luego tenemos que, por otra parte, hay carbonato de calcio y que ese carbonato de calcio, por ejemplo, del coral, digamos, se descompone, ¿no? Se descompone en el ion de calcio, en el ion de carbonato, y entonces ese carbonato que está suelto va a interactuar con un hidrógeno que se libera del ácido carbónico, ¿no? Entonces, esa combinación va a formar un ion de bicarbonato y el ácido carbónico, al haber perdido ese hidrógeno, va a también liberar, digamos, otro ion de bicarbonato, ¿no? Entonces, al final tenemos ahí, digamos, un ciclo, ¿no? Constante.
Y entonces, pues les comentaba que va a depender mucho de la concentración, ¿no? Si no hay en exceso presencia de iones de hidrógeno, entonces los iones de carbonato libres, en vez de formar en vez de formar, ¿cómo se llama? El carbonato de calcio, eh, van a, van a ser, ¿cómo se llama? Absorbidos por los animales, ¿no? Los van a utilizar para formar sus conchas y esqueletos. Y luego tenemos que hay, pues, consecuencias, ¿no? Justamente de que la acidez se incremente. Entonces, pues van a haber afectaciones tanto en la distribución de nutrientes como en los compuestos químicos de estos nutrientes, ¿no? Entonces, esto va a afectar a los ecosistemas y a la vida marina. Es decir, cuando se acidifica más el océano, por ejemplo, esto afecta la tasa, digamos, de reproducción del fitoplancton, ¿no? Que sabemos que es base de la cadena alimenticia en los océanos. Entonces, al haber menos fitoplancton, pues obviamente eso afecta a todas las demás especies que dependen de esto, ¿no? Entonces, ahí hay una incidencia directa, ¿no? Que justamente afecta en la cadena alimenticia desde la base de la cadena y pues esto tiene repercusiones en los ecosistemas, ¿no? Y luego también tenemos el caso muy conocido de los corales, que sabemos que necesitan de unos ciertos niveles de acidez y de temperatura. Digamos que esta especie es muy sensible, bueno, estas especies, las diversas especies de coral, son muy sensibles a estos cambios y entonces, pues digamos que se ven afectados, ¿no? Igual los moluscos, etcétera, cuando es más ácido el océano, tienen dificultades para poder fijar el calcio, ¿no? Y formar sus estructuras. Entonces, mayor acidez implica que estas especies marinas se ven directamente afectadas. Entonces, conforme el pH disminuye, es decir, se vuelve más ácido, pues entonces cada vez va a haber menos disponibilidad de carbonato, ¿no? También para que lo fijen estas especies. Y a partir de un cierto nivel de acidez, ya prácticamente no pueden fijar nada, ¿no? Estas especies. Entonces, evidentemente, pues esto equivale a que pues se extingan, ¿no? Paulatinamente. Entonces, eso en cuanto respecta a la acidificación de los océanos. Y luego tenemos la otra parte que es, pues, ¿cuál es la consecuencia de que está aumentando progresivamente la temperatura de los océanos? Y de esto habíamos hablado un poco en la sesión anterior. Habíamos hablado de que justamente el océano al calentarse contribuye con que se expande, ¿no? Volumétricamente, ¿no? Entonces, en la sesión anterior nos habíamos fijado principalmente en que al aumentar la temperatura superficial del planeta, pues se estaban, digamos, descongelando, ¿no? Los glaciares, ¿no? Y pues este hielo que se derrite, pues eh, esa agua fluye y termina en los océanos, ¿no? Entonces, digamos, está aumentando la cantidad de agua en los océanos y por lo tanto, pues sube el nivel de los océanos. Pero además, habría que sumarle
la contribución que viene directamente por el calentamiento de los océanos, ¿no? Y entonces ya en combinación, pues tenemos ahí esta gráfica, ¿no? Que habíamos discutido en detalle, ¿no? Donde vemos que en particular la línea naranja es justamente la que nos dice la expansión térmica, ¿no? Es decir, qué tanto se expande el volumen del agua debido a que aumenta su temperatura. Y entonces, pues en combinación, este aumento del nivel del mar, pues pues afecta porque inunda las zonas costeras, ¿no? Entonces, literalmente perdemos extensiones de tierra. Entonces, eso tiene, pues, afectaciones a los ecosistemas costeros, ¿no? Donde convive el agua dulce muy cerca de los océanos, pues hay una contaminación que afecta a estos ecosistemas, ¿no? Que, digamos, las especies que viven ahí, no todas se adaptan a un aumento en la salinidad del agua. Y luego tenemos también las afectaciones a las poblaciones, ¿no? Que puede ser que dependan de esos ecosistemas, en parte, parcialmente, pero también, pues la cuestión de, pues el turismo, etcétera, que se da en las playas, ¿no? Y al perder extensiones de tierra, pues esto los afecta, ¿no? Y bueno, también cuando hay tormentas y esto, las inundaciones cada vez llegan cada vez tierra más adentro. Entonces, bueno, hay esta pérdida de recursos, ¿no? Terrestres y costeros en las zonas bajas. Eh, Esto ya ha generado desplazamiento, ¿no? Problemas económicos, problemas sociales. ¿No? Hay lugares donde pues, se va perdiendo la población. Digamos, hay casos muy extremos. Hay algunas islas de la Polinesia muy chiquitas. Creo que una es Kiribati. Eh, Podrían luego investigarlo en internet, pero me parece que una de estas islas que está ya en una situación muy grave, muy crítica, es Kiribati. Es una isla que es una isla-nación, ¿no? Es un país, pues obviamente muy pequeñito, pero resulta que estas islas, digamos que tienen poca altura sobre el nivel del mar, son una isla muy, digamos, muy plana, y entonces con estos incrementos del nivel del mar, pues las inundaciones cada vez son más frecuentes y pues son muy graves, ¿no? Justamente porque casi no tienen ni dónde refugiarse, ¿no? Y entonces ya la situación prácticamente es irremediable, ¿no? Es decir, esa isla en pocos años va a quedar cubierta completamente por el océano, ¿no? Es decir, se va a perder un país, ¿no? Por pequeñito que sea. Entonces, de hecho, ellos ya están en una campaña buscando tierras en alguna parte del mundo que les vendan para mudarse de un país, ¿no? Imagínense, ¿no? Esto es un caso extremo y no es la única isla, país que está en esta situación, ¿no? Hay algunas otras ahí mismo en la Polinesia que ya también están sufriendo estragos, ¿no? Y también hay ciudades, ¿no? También en esta zona, creo que Singapur también está sufriendo problemas por el incremento constante del nivel del mar, es decir, cada vez más grave, son más graves las inundaciones. Esa es una ciudad país, ¿no? Digamos, ahí sí tienen muchos recursos y tecnología, pero pues no tienen cómo escapar, ¿no? Del incremento del nivel del mar. Y bueno, estos son casos muy extremos, pero pues en todas las regiones costeras de tierras bajas, que son las que están más vulnerables, pues la pérdida de tierra siempre ocasiona problemas, ¿no? Y al modificarse la geografía, pues también luego puede haber problemas con las fronteras marítimas, ¿no? Que ven que los tratados de aguas internacionales, pues dependen, ¿no?
incluso de la presencia de pequeños islotes, ¿no? En el océano, ¿no? Que extienden las aguas que puedes explotar comercialmente, ¿no? Que por eso los países, sobre todo los que son insulares, ¿no? Son islas, ¿no? Como el Reino Unido, Japón, etcétera, pelean cada islote, ¿no? Aunque es una piedra ahí que digamos sin nada, pelona, pues eso les da potestad sobre los recursos en el fondo marino y sobre la explotación, ¿no? La pesca en las aguas alrededor, ¿no? Entonces, el aumento del nivel del mar, pues hace que se pierdan algunas de estas y eso da pie también a disputas, ¿no? Por los límites marinos, ¿no? Y por los recursos oceánicos. Entonces, se tiene más o menos una estimación de la cantidad de población que vive en las costas alrededor del mundo y es enorme. Es el 40% de la población mundial, ¿no? Bueno, creo que exageré un poco porque incluye a menos de 100 kilómetros de la costa, ¿no? Entonces, no es exactamente la costa, ¿no? Pero, digamos, las afectaciones, pues, se sienten hacia adentro del territorio, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los desplazamientos de poblaciones, pues esta población se iría mudando hacia adentro a otras poblaciones y esas presiones siempre llegan a causar problemas, ¿no? Y una cantidad que se tiene también estimada es la de que en la actualidad alrededor de 6 millones o poco más de 6 millones de personas, esas sí viven en zonas costeras que ya son vulnerables, ¿no? Al aumento del nivel del mar. Entonces, bueno, ya es una cantidad significativa la que está vulnerable. Y luego ya finalmente, para ir cerrando esta sesión, pues siempre hablamos de las características pedagógicas, ¿no? De las actividades que tienen ustedes en el curso. Y entonces, en este caso, para estos dos temas, el 3.3 y el 3.4, tenemos que en la parte de enganchar, ahí se plantean preguntas detonadoras, ¿no? Una es la que dice, ¿qué cree que significa que el océano se acidifique? Y otra es la pregunta que dice, ¿cómo cree que esto podría afectar a los ecosistemas marinos, ¿no? Entonces, con eso se comienza en la sección de enganchar, ¿no? Que, como hemos mencionado en las distintas sesiones, pues aquí es donde es importante eh, hacer una evaluación diagnóstica a partir de lo que responden los alumnos a estas preguntas, ¿no? Y que nos va a dar inicio a lo que va a ser los temas que quieren, digamos, investigar, ¿no? Y luego tenemos también, en la parte de explorar, se plantean actividades como la actividad experimental de la acidificación de los océanos. Y luego también tenemos otra actividad con un mapa interactivo que justamente está relacionado con los riesgos por inundación, ¿no? Entonces, justamente ahí vamos avanzando en entrelazar estas temáticas y los muchachos eh, van profundizando gradualmente, ¿no? Con base en evidencias, ¿no? Entonces, después llegamos a la etapa de explicar y aquí hay materiales que son lecturas y videos, justamente para poder ya eh, ir hablando con los conceptos de una forma ya más técnica, digamos, ¿no? Definida formalmente, ¿no? Para que justamente puedan compararlo con lo que han ido pensando los estudiantes, ¿no? Lo que ellos consideran eh, que es lo importante,
¿no? Y lo pueden contrastar ya contra esta información para ir, digamos, puliendo, ¿no? Estas ideas que ellos van estructurando. Y luego tenemos la etapa que sería, bueno, aquí está fusionada la parte de elaborar junto con la de evaluar, ¿no? Acuérdense que esta etapa de evaluar, aunque tiene, digamos, un momento por sí misma que sería la correspondiente a una evaluación sumativa para, pues, poder medir cómo ha funcionado toda la lección en conjunto. Sabemos que, pues, estas evaluaciones están presentes, ¿no? A lo largo de las anteriores etapas, ¿no? Está la evaluación diagnóstica, en la etapa de enganchar, y están las evaluaciones formativas en las etapas de explorar, de explicar y de elaborar, ¿no? Y entonces aquí, digamos, aparecen como fusionadas, ¿no? Y bueno, aquí hay un cuestionario, que sería la parte sumativa, pero también hay, se plantea un debate, ¿no? Justamente para que en esa discusión, pues se pueda profundizar y se dé pie al uso de argumentos, ¿no? Entonces ahí sería una forma de, de trabajar la etapa de elaborar. Y luego tenemos esta otra parte de cómo se relacionan estos temas con el nuevo marco curricular común para la educación media superior. Y bueno, ya hemos hablado, ¿no? Que justamente se conecta con el pensamiento matemático de distintas formas, ¿no? Como relacionar información, eh, pues se pueden trabajar con los valores, ¿no? Numéricos, si hay experimentos, etcétera, se pueden establecer relaciones, ¿no? De proporcionalidad, etcétera, ¿no? En la parte de lengua y comunicación, pues aparece, por ejemplo, en este caso, en la etapa de elaborar, donde se pide que haya un debate, pues ahí sería importante introducir elementos de comunicación, ¿no? O sea, se podría hacer darle una estructura mayor, ¿no? De en qué términos se tendría que dar el debate, ¿no? Entonces ahí ya se podrían meter elementos de comunicación, pues ya formales, ¿no? Que estarían vinculando con esta otra área. Eh, Luego también está la parte de la cultura digital, ¿no? Entonces ahí podría a lo mejor hacerse el debate utilizando, pues si hay disponibilidad, quizá foros en una plataforma, ¿no? O pudiera hacer que esa sesión se haga, no sé, en una ocasión especial, si es posible, en un chat, ¿no? Una videollamada, pues ya depende, ¿no? De las condiciones de cada plantel, ¿no? Y de las condiciones de sus estudiantes, ¿no? Pero digamos, explorar las posibilidades para introducir este aspecto de la cultura digital. Eh, y bueno, también hay una conexión directa de la que ya hemos hablado con las progresiones de aprendizaje, ¿no? Entonces, pues justamente todos estos temas que están relacionados a los flujos de materia y energía, pues encajan perfectamente con la primera progresión de la materia y sus interacciones. Podemos justamente relacionar la naturaleza de la estructura microscópica con patrones macroscópicos, ¿no? Por ejemplo, en este caso, que uno toca los aspectos de las reacciones químicas que se dan en el océano, ¿no? En relación a la acidificación, pues ahí pues se puede uno meter en más detalle, entonces pues ahí estaríamos viéndonos hasta la parte microscópica, que sería los átomos que conforman estas moléculas, y estas moléculas, pues cómo interactúan para que se den estas reacciones químicas, ¿no? Y pues ahí tendríamos los productos, ¿no? De estas reacciones, y también cuál es la relación, ¿no? Las consecuencias, ¿no?
con los ecosistemas, ¿no? Pues también la relación con el clima. Entonces, digamos, hay un contexto donde estos conceptos se pueden ver de una forma que le haga más sentido, que sea más atractiva, ¿no? En vez de ir directamente a la definición de reacción química y ponerse a estudiarlas, a ver balanceo exactamente, pues eso se puede hacer mejor dentro de un contexto y entonces esto facilita eh, pues que los estudiantes les sea más atractivo para una mayoría de ellos y que no lo vean tan abstracto, ¿no? Ya tendría un mayor sentido, ¿no? Este, les facilitaría el entender por qué se estudian, digamos, pues esos conceptos, ¿no? Que pudieran ser para muchos quizá, pues tediosos y no interesantes, ¿no? Y bueno, lo mismo en cuanto a la relación de estos temas que abordamos en el curso de Océanos y Criosfera de ALE, eh, de cómo se relacionan con la progresión de la conservación de la energía y sus interacciones con la materia, ¿no? Que es la del segundo semestre. Y pues también aquí en todo momento hemos estado hablando de flujos de energía, ¿no? Eh, Cómo esa energía que se está transfiriendo constantemente entre los componentes del sistema climático, pues son justamente lo que le da el dinamismo, ¿no? A partir de esa energía que recibimos proveniente del Sol, pues eso detona este intercambio de energía, ¿no? Y tenemos cómo ese intercambio de energía pues va a afectar distintas variables, ¿no? Una que nos importa muchísimo, pues la temperatura, ¿no? La temperatura de la superficie del océano o de las distintas capas, ¿no? Del océano, a distintas profundidades, ¿no? Sabemos que eso se relaciona con la formación de corrientes oceánicas, ¿no? O, por ejemplo, también ahorita hablando de la acidificación, pues es importante la temperatura eh, para que aumente o disminuya el intercambio de CO2 entre la atmósfera y la superficie del océano, ¿no? Por ejemplo. Eh, bueno, y esta transformación que se da de la energía, ¿no? Habíamos hablado de todo ese proceso, ¿no? De cómo llega en forma de radiación electromagnética, y las interacciones que, que tiene, etcétera, y pues cómo se transforma en otras formas de energía. Como energía cinética, ¿no? Pues los vientos, pues sería eso, ¿no? Eso, digamos ahí, los vientos lo que tenemos es energía cinética, ¿no? Este, eh, tenemos cómo esa energía se usa, por ejemplo, para el cambio de estado, ¿no? La evaporación del agua, la condensación del agua, etcétera. Entonces, la relación, pues, es profunda y, pues, estaríamos llegando al momento de plantear algunas dudas que tengan o también si tienen comentarios. Y pues ya saben, ¿no? Pueden hacer uso del micrófono o si prefieren plantear sus dudas y comentarios por el chat, yo los leo. Y bueno, también si no hay dudas, eso pues también se vale. Por mi lado no hay dudas, no hay preguntas. Gracias. Gracias, profesor. Pues bueno, creo que no tenemos dudas ni comentarios.
Entonces, pues vamos a dar por terminada esta que fue la quinta sesión. Y bueno, en nombre del Centro Mario Molina, pues les damos las gracias por estar presentes. Los invitamos a las siguientes sesiones, que son los miércoles a las 7. Y también si quieren revisar el material, van a encontrar en la sección de noticias el link para la grabación. Y les deseamos que tengan una bonita noche y nos vemos pronto. Gracias. Gracias, bonita noche. Hasta luego.